De acuerdo. Entonces, corresponde continuar y Dios mediante hoy finalizar el estudio del capítulo 16 de Mateo. Nos habíamos quedado en el versículo 20, ¿no es cierto? Y básicamente para acordarnos nada más de lo que hemos dicho la anterior semana, la anterior semana habíamos visto precisamente el tema esto de la confesión, como se suele decir, ¿no? La confesión de Pedro y demás, de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y demás. Y ya sabemos a qué se refiere y que básicamente esto es como el núcleo, digamos, de Mateo. De hecho, si podemos hacer una referencia aparentemente hasta este punto, o digamos, este es el punto central de todo el mensaje de Mateo, ¿sí? Porque a partir de aquí a decir, va a comenzar a decir que le es necesario morir y vaya a estar enfocado no tanto a un tema de presentar o de demostrar que él es el Mesías, no tanto, sino de aquí ya va a comenzar poco a poco a, a concluir en lo que va a ser finalmente la muerte y demás y resurrección del Señor. ¿Sí? Así que este núcleo de aquí, de la confesión que hace Pedro, revelación del Señor mismo, pues es el centro del Evangelio, digamos. Y ahora podemos ver esto precisamente a partir del versículo 21 hasta el 28 como un solo pasaje. Sí, que no es la única vez, sí, no es la única vez que aparece en los Evangelios. Este pasaje, este episodio, por así decirlo, aparece tanto en el Evangelio según Marcos y también según Lucas. ¿Sí? Así que vale la pena que revisemos esto, digamos, que leamos de corrido estos 8 versículos y si podemos tener a la mano algunos hermanos y hermanas de alguna otra versión para revisar algunos versículos que vale la pena hacerlo, sería buenísimo. ¿Sí? Entonces, de pronto alguien lo tiene por ahí, Mateo 21 al 28. ¿Tiene por ahí alguien que me ayude leyendo, por favor? Mateo 16, 21 al 28. ¿Alguien tiene por ahí? Josué, no Sí, sé si sería el momento, pero mira, con respecto al miércoles pasado, esto de la confesión me quedó muy claro, o sea, le entendí súper bien, le entendí perfecto, pero esto de atar y desatar, no le entendí muy bien. No sé si me puedes ayudar nuevamente con eso, así algo rapidito para no tardarnos. Eso, Josué. vale, ok. Creo que es súper oportuno. A ver, estos conceptos de atar y desatar, primero hay que entenderlos cómo se podrían entender a la luz de la Biblia, ¿vale? Y una de las primeras cosas que se nos viene a la mente cuando escuchamos las palabras atar y desatar y que tenga que ver con el reino de los cielos, o sea, que esta acción de atar o desatar se replique luego en los cielos, suena extraño, digamos, ¿no es cierto? Suena extraño, por eso es que la gente, por lo general, suele atribuirle a cualquier otra cosa, ¿no? A bendiciones, maldiciones, cualquier cosa, porque por lo general suena como que el Señor le está dando una potestad, un poder a la iglesia que antes no tenía, ¿no? Y un poder como que sobrenatural, ¿no? Que todo lo que hagas aquí se refleje en el cielo. Entonces, más allá de eso, los verbos de estos que utilizan, ¿no? Todo lo que atares aquí en el reino de los cielos, en la tierra, y será atado arriba y lo propio con lo que desates, hay que preguntarse una vez más, ¿a qué digamos, qué pasaba o qué versículos se nos vienen a la mente respecto de esto de estar atado o desatado? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan algún versículo de la Biblia, de la Torá, por restringir bastante el tema, de Éxodo en específico? ¿Se acuerdan ustedes de algún versículo en el que se diga precisamente del pueblo y el pueblo estaba suelto o el pueblo se soltó? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien se acuerda? ¿Se le viene a la mente a alguien esto que diga y el pueblo estaba desatado en Éxodo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien por ahí? Quizás del yugo de la esclavitud, Josué. O sea, es lo único que se me viene hacia la No, mente, desatados del yugo de la esclavitud. no, pero en Éxodo, digo, en Éxodo, ¿se acuerdan de algún versículo en donde se diga que el pueblo estaba desatado? ¿Se acuerdan? O que se soltó el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes? No se acuerdan. En el becerro de oro.
¿Sí? ¿Se acuerdan? Podemos irle a ver. Podemos irle a ver. Sí, es que aquí es importante el verbo. O sea, más allá de la idea de que estaban haciendo cosas de no hacer. Pero es importante que veamos el verbo que aparece ahí. Entonces, fíjense en Éxodo 32, ¿cierto? Fíjense, entonces, ¿en dónde está? Ahora les digo, dice... parararán. Déjenme verlo. Déjenme verle, a ver, dice. Ya, acá está. En el Éxodo 32, 25. ¿Alguien le tiene? Dice, ¿no? En nuestras versiones ponen, ¿no? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ponen ahí, ¿no? Porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos, ¿no? Pero ahí no dice estaba desenfrenado, literalmente estaba suelto, porque Aarón le soltó, o sea, permitió que se soltase, ¿ya? Entonces, fíjense, primer punto en donde el pueblo que estaba aquí en la tierra estaba suelto, porque alguien le soltó, le desató, por así decirlo. ¿Sí se entiende la idea hasta aquí? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí seguimos la idea? Si podemos participar ahí sería buenísimo. Porque si no, yo creo que está bien entendido, pero como no veo las reacciones, creo que sí y puede ser que no. Entonces, les pido por favor que podamos participar al respecto. Sí me siguen la idea. Bueno, lo que Sí, yo más hermano o menos te Josecito. comprendo es que tú dices que el término desatar ahí se está refiriendo a dejar suelto a alguien, pero no en como en un sentido de libertinaje, Ya, a ver. no de libertad, sino de libertinaje. ¿Sí? Ya, y vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Muy bien, Dianita. Ok, entonces, a ver, vamos solo buscando las palabras, ¿ok? ¿Vale? Solo viendo las palabras. Marlenita, Nati o Nico. Josecito, quería preguntarte si tal vez estoy entendiendo mal, pero si en los versos donde dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, es como el mismo sentido decir que se desata y obviamente cuando el Señor nos desata, perecemos o no es por ahí. Sí, por ahí va la idea, por ahí va la idea. Muy bien. Entonces, fíjense nomás, a ver, porque otra vez, a ver, el contexto de Mateo es este. La confesión que hace es una que se le revela a todo creyente, no solo a Pedro, ¿no? Es que se le revela a todo creyente que Yehoshua es el Señor, que Yehoshua es el Cristo, es Mashiach. En otras palabras, que Jesús es el mismísimo Dios. Vale. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Vale? Esa es la pregunta que habría que hacernos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues bueno, esa confesión se constituye en la llave. Si se entiende, ¿se acuerdan que poníamos ese ejemplo? Porque aquí mismo en Mateo lo dice, ¿no? Que a él le dará las llaves, dice, ¿no? Las llaves en el 19, Mateo 16, 19. A ti te dará las llaves del reino de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa? Que solamente el que tiene las llaves puede entrar o salir. Y nosotros tenemos las llaves, es decir, la iglesia tiene la llave, es decir, la contraseña. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Es decir, esto de Yehoshua es del Señor, o Yehoshua es Mashiach, o Yehoshua es Adonai, Yehoshua es Hashem, etc. Jesús es Dios. Esta frase es la llave, la contraseña que permite, o digamos, que identifica a alguien como pueblo y que en últimas le permite la entrada al reino de los cielos, al cielo, como decía. Hasta ahí está claro. ¿Se entiende? ¿Ya? Y la frase que generaba un poco de duda y que nos expresó la hermana Mónica muy oportunamente, pues dice, ¿no? Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, veíamos precisamente cómo es que se deben entender estas acciones de atar y desatar y que eso se replique en el cielo. Vale. Entonces,
hay que preguntarse en dónde aparecen estos verbos, atar, desatar, en la Biblia, ¿vale? Para no dispararse por otro lado y terminar diciendo que, no sé, si yo ato aquí algo, si yo ato, ¿no? Como a veces incluso se toma muy a la ligera el verbo y todo lo demás, ¿no? Atan y desatan acá, es ya por el simple hecho de utilizar el verbo atar o desatar, ya va a tener una réplica en el cielo, ¿vale? Para no llegar a esos absurdos hay que preguntarnos cómo, más bien dicho, se ha utilizado estos verbos o respecto a qué aparecen estos verbos a lo largo de la Biblia. ¿De acuerdo? Hasta ahí está clarísimo. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, sí está claro ahí. Perfecto. Entonces, en el primer punto habíamos visto, ¿no es cierto? Ok. Habíamos visto que el verbo desatar o el verbo soltarse, ¿vale? Que son sinónimos, aparece, por ejemplo, respecto de cuando el pueblo se soltó, se desató en virtud del pecado del becerro de oro. Y que se soltó porque alguien le soltó. Y ese alguien era Aarón. Y Aarón le soltó al pueblo. Y luego esos que fueron sueltos fueron muertos. Y ahí entendemos cómo es que los que se desate aquí en la tierra se desatan allá en el cielo. Es decir, los que aquí no son parte, allá tampoco. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, Josué, cuando se habla de desatar, es como cuando se sale de la protección de Dios. ¿Se puede decir eso? Sí, en pocas palabras, los que no son pueblo. Sí, los que no son pueblo. Pero recuerda que que lo que pasó en el Becerro de Oro eran israelitas, eran pueblo. ¿Segura? O sea, eso es lo que dicen, o sea, eran israelitas porque estaban esperando que baje Sí, Moisés y eso. nunca, claro, Pero eran pueblo. se suponía, o serían del pueblo también, que es porque hubo también muchos egipcios que salieron con los israelitas. Vale, de acuerdo. Pero ahí lo que pasa es que, por ejemplo, en este versículo, no hay que verlo solo desde el punto de vista sanguíneo. ¿De acuerdo? Porque si pensamos que en ese momento pueblo o israelita es sinónimo de salvo, no es lo mejor. Por eso es que muchos levitas y muchos del pueblo mismo, del pueblo, descendientes de Aarón, no son pueblo. ¿No es cierto? Ah, ¿Cierto? Nos damos cuenta. Y es lo que precisamente dice también el apóstol Pablo muchas veces, por ejemplo, en Romanos. Hemos ya establecido que tanto judíos como gentiles están bajo ¿qué? ¿Se acuerdan ese versículo? Hemos establecido que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. ¿Qué es lo que le hace a una persona en general, independientemente del antecedente, del antecesor, del ancestro que tenga? ¿Qué le hace salvo? Confesar. La confesión. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice. Muy bien, Natita. La confesión. Eso es lo que le hace la llave que le hace ser parte del pueblo o no. Que si confesares con tu boca que Jesús Jesús es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Ya. Vale, eso es lo que dice ahí. Entonces, esa confesión es la llave. En otras palabras, ¿qué pasa cuando alguien confiesa? Sí, yo confieso, no entiendo mucho, pero algo entendí, algo me hace entender que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. ¿Qué pasa en ese momento? Ese rato tiene la llave para entrar. Eso es lo que lo ata. El Señor Ahí ya, ata, muy bien, exacto. exacto, muy Y bien, ninguno de los de él se pierden. muy bien. Ahí está, ya me cacharon la idea, sí. Entonces, fíjense, por eso dice, a la iglesia, al que tenga la confesión, la llave, todo lo que se ate aquí, ¿qué pasa? Se ata allá, es decir, todos los que se conviertan aquí, aparecen allá. Y todos los que no se conviertan aquí, no aparecen allá. ya, sabes que sí, ya ahorita ya le entendí de mejor manera. Pero Ya. cuando tú, por ejemplo, nos dices que todo lo que atara aquí será atado en el cielo, pero ¿de qué se trata? O sea, ¿qué? Cuando ata, ¿qué ata? O sea, ¿qué están atando?
Preguntémonos, ¿qué estamos atando? En el ejemplo, ¿qué se desató y qué se ató? En lo del becerro de oro, por ejemplo. Dios, Señor. ¿Qué se ató o qué se Perseguir a desató? Dios, No. seguir. ¿Qué se ató y qué se desató? ¿Qué La se desató? idolatría. No. No. ¿Qué se desató? Se desató el pueblo que no era Exacto, perteneciente al el Señor. pueblo se desató. Muy bien, Jessy, muy bien. El pueblo se desató. Por eso dice, el pueblo aquí está suelto, porque tú, Aarón, le soltaste. Aquí dice el Benito, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Sí, ahí le ponen le había permitido, pero habíamos dicho que es porque Aarón le había soltado. ¿Vale? Aarón había dejado que se suelte. ¿Vale? Entonces, fíjense, ese versículo ya lo revisamos. Entonces, fíjense ustedes, ahí decimos, entonces, ¿qué se suelta y qué se amarra? En el contexto de este versículo, vale la pena decirlo, como siempre lo decimos, en el contexto de este versículo, ¿de qué está hablando? De la gente. La gente es lo que en virtud de la confesión se ata aquí en la tierra y aparece atada en el cielo, o si no tiene la llave, se desata aquí y se desata también allá. Así de sencillo. Natita. Una pregunta, Josécito. Mira, lo que pasa es que creo que hay una confusión porque no estamos entendiendo que el único que puede atar y desatar, el que tiene la potestad es Dios. Porque yo creo que antes creíamos que, que éramos nosotros, que desatábamos y atábamos bendiciones y atábamos espíritus y demás cosas así semejantes. Pero yo creo que lo que habla la palabra es que habla de la potestad y de la autoridad de Dios. O sea, más bien por ahí podría ser. Sí, muy bien, precisamente. Digamos, ahora vale la pena decirlo. Cuando nosotros decimos, ¿no?, que la iglesia desata, ¿vale? Es como preguntarse lo mismo. ¿Por qué una simple persona, digamos, un ciudadano común, puede casar a otro en el registro civil, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Sabe? Porque tiene autoridad. ¿Por qué? Porque les dada la autoridad de casar a alguien. Exacto. Pero ¿se acuerdan ustedes cómo suelen decir esas palabras sacramentales? Los Lo declaro. que es, lo que está unido en la tierra, no lo No, no, separe. no, no. En el registro civil, no les digo ya en las iglesias, en el registro civil, ¿se acuerdan ustedes lo que han dicho? Los declaro, marido. Antes del declaro marido y mujer, ¿se acuerdan los que se casaron? ¿Se acuerdan Se ustedes? nota que no me he casado. Nunca se casa. Alguien nunca se ha casado por acá. Alguien que se ha casado por el registro civil antes. ¿Qué dicen antes de les declaro marido y mujer, puede besar al novio? ¿Qué dicen? Usted ha venido por sus propios derechos, por su propia voluntad Ya, y pero recibe, en la declaración de marido y mujer, antes de decirle, recibe usted por esposo a no, 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 que dice que por autoridad de la Los ley, declaro marido y mujer. Los declaro exacto, marido y mujer. calidad de director o lo que sea del registro exactamente, civil, por la autoridad que la ley me confiere, exacto, y yo los declaro marido y mujer, exacto. Hay una cuestión de delegación de potestad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, solo para que veamos así. ¿Por qué? Y esto está en todo lado. Esto está en todo lado. ¿Por qué los maestros tienen la autoridad, la potestad de enseñar? O de hacer, De enseñar nomás. ¿Vale? están ¿Por qué? autorizados para eso. Porque están autorizados para eso. Porque el Estado, por ejemplo, les autorizó, les emitió un título que les autoriza, que les permite dar clases. Cualquier persona, y por eso es que solamente los que van a un colegio, una institución educativa, salen con un título reconocido. Puede ser la persona más genia, que si no fue escuelita o cumplió algunos requisitos, no tiene título. ¿Me explico? Reconocido. ¿Por qué? Porque hay una delegación de autoridad. Y en ese término, pero fíjense ustedes, nosotros no nos preguntamos eso, o sea, ya es tan cotidiano para nosotros que cuando vamos a la escuela, al colegio y la universidad, ¿no es cierto? No nos preguntamos, pero ¿por qué el maestro me da clases? ¿Por qué esta persona en específico me da clases? Ya no nos preguntamos, porque está implícito eso, o sea, ya se sabe, más bien sonaría raro comenzarse a preguntar eso. ¿Me explico? Ahora, lo mismo suena con la iglesia, porque cuando nosotros decimos a la iglesia, todo lo que ate y desate se replica en el cielo, no es obviamente por en virtud de la propia iglesia, sino por cuanto, como dice, nada tenemos que no hayamos recibido. Así que si la iglesia puede hacer eso,
¿En virtud de quién es? De la autoridad. De la autoridad que el Señor le dio. Y a Exacto. ti te daré las llaves del cielo y de la tierra. Exactamente. Así te Entonces, da ahí también fíjense. Exacto. al A rey. ti te daré. ¿Se entiende? Entonces, eso ya se entiende que nosotros como iglesia tenemos esa potestad, esa autoridad. Por eso es que también se nos sujetan demonios y todo lo demás. No por mí. No por mí, porque por cada uno de nosotros, sino por la autoridad que se nos ha otorgado. Así que en últimas, cuando decimos, por ejemplo, aquí, que el Señor le dice, a ti te daré, a ti te doy, ya nos dio. Entonces, por ejemplo, es una cosa que no hay, que sí es verdad, que hay que constantemente estarnos recordando que no es mío, pero al momento ya de aplicar y de entender estas cosas, es mejor tenerlo como implícito. O sea, no perderlo de vista, pero no tenerlo implícito. Porque si no, no se avanza en el concepto. ¿Me explico? Por ejemplo, más adelante se habla también cuando dice, no, si tu hermano hubiese pecado, peca contra ti, dice, coge un testigo y ve con él y exhórtale. Si no te hace caso, ve con 2 testigos. Y dice finalmente, si no les hace caso, dilo a la iglesia. Ajá. Y si no hace caso a la iglesia, Ya tenle- tenle por gentil o público, es decir, échalo fuera del reino. Ujú, Y ahí está mostrando la autoridad que el Señor da a su iglesia ujú. para desechar Ahí a un también. rebelde que no se sujetó a las normas que el Señor y a la autoridad que el Señor le dio a su iglesia. Exactamente. Muy bien. Entonces, fíjense, todo ese es el tema que también vimos un montón, ¿se acuerdan ustedes en números respecto de la autoridad, de las instituciones y todo lo demás? Para eso están. Y esto es una facultad que también tiene la iglesia. Entonces, volviendo al tema, cuando decimos esto, por eso es que a nosotros nos suena raro, porque también no tenemos la idea y no está muy cimentada nosotros la idea de autoridad. ¿Puedo decir algo? Sí. Hace un tiempito atrás, queridos hermanos, buenas noches. Hace un tiempito atrás tuvimos una audiencia en una institución pública y el delegado del Estado, él pronunció estas palabras y dijo, señores, este es el Estado y va a ejercer una sanción en contra de aquel infractor de la ley. No era esa persona por sí y ante sí, era por delegación de la autoridad porque estaba representando al Estado y dijo, en esa función de representante del Estado voy a administrar una sanción a quien ha infringido la ley. Otro ejemplo es en el caso de un policía, de un agente de tránsito, solo porque está con el uniforme, le hace así la mano y puede ser un tráiler. Para. Pero puede ser 2, 3, 5 que estén adelante así, no le va a hacer caso, porque no tiene esa investidura que se llama, no tiene autoridad. Entonces la iglesia está dada la autoridad por el mismo Señor de la iglesia. En consecuencia, la iglesia tiene amplios poderes y facultades para actuar, pero que desgraciadamente a veces no lo usa correctamente. Dentro del pueblo, claramente, exacto. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? A todo eso va el tema de autoridad y por eso es que en números decimos mucho énfasis al tema de las instituciones. No por otra cosa, sino porque así se demuestra, digamos, el poder de Dios, porque si no, imagínense ustedes, o sea, digamos así, aun cuando el Señor venga acá, también dice que reinaremos juntamente con Él. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay esta forma de delegación de autoridad, de poderes, por eso hay jueces, por eso hay pastores en el Evangelio, ¿no? Hay pastores, maestros, apóstoles. Eso en últimas es delegación de poder, de potestades, de capacidades. Lo que nosotros llamamos competencias, lo que nosotros llamamos mandamientos, ¿se acuerdan que habíamos hablado que eran las competencias que el Señor daba? También entendamos como poderes. Puedo hacer tal cosa. O sea, ya estoy habilitado, facultado para. Entonces, esto es otra facultad que el Señor te da a la iglesia en virtud de su confesión. Inclusive en una audiencia, ¿no? En una audiencia judicial, digamos así, redundando, lo primero que la autoridad, el juez, la jueza, lo que sea, lo primero que dice es, esta autoridad es competente para conocer y resolver este caso.
Entonces, primero declara su competencia y allí sí su fallo, su sentencia es válida y tiene que ser aceptada por todos y nadie, ni el presidente puede ir en contra de esa resolución. Sí, así es. Entonces, no sé si hasta ahí vamos siguiendo, ¿vale? Entonces, por eso es que a nosotros, por ejemplo, o al menos ya no debería sonarnos de esto de que digamos, sí, o sea, puedo hacer tal cosa. O sea, oremos por ti, oremos por oremos por un hermano. Ya no nos preguntamos, es que ¿por qué yo puedo orar por un hermano? O sea, sería muy complicado que nos preguntemos por qué puedo hacer cada cosa antes de hacerla, me explico. O sea, esa pregunta es útil cuando recién se está aprendiendo, ¿vale? Pero ya al momento de estas cosas, de ejecutar, de hacer cosas, ya viene en un poco limitante, porque el ponerse a preguntar, pero ¿por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo hacer el otro? La respuesta es obvia, no es por mí, es por el Señor. Y el Señor ya nos dio capacidades, autoridad, etcétera, para hacer. Y lo que ahora toca es hacer, dentro de los límites que mismo nos da expuesto, nos da dado. ¿De acuerdo? Pero a eso es a lo que se refiere. Entonces, por eso, volviendo al tema. Cuando aquí dice, y todo lo que ates en la tierra, claro, pues, se entiende. ¿Por qué? No es por lo que a la iglesia le va a dar la voluntad de hacer y deshacer, que es lo que lastimosamente no se entendió. Y porque también no se entiende qué mismo es esto. Porque aquí parecería, y como les digo, y esto también en el fondo nace de no conocer bien qué es y quién es Cristo. ¿Vale? De eso viene el problema este. Porque a veces se piensa que la confesión es, sí, yo confieso que Jesús es Dios. Y sí, pero o sea, no hay esa convicción, digamos, no hay ese nacer de nuevo. Que realmente cuando una persona confiesa eso es señal de que ha nacido de nuevo. ¿Me explico? Entonces, como no hay eso, la gente no termina de entender. Y por eso cuando leen este versículo, o versículos como este, de aquí lo que será atado en la tierra será atado en los cielos, entonces, claro, se empieza a pensar que, a ver, ¿qué se ata? Fundas. Entonces, ya me explico, o sea, se ata cualquier cosa. Entonces comienzan, algunos se van por lo espiritual, entonces ato cualquier cosa. ¿Ya? Y se espera que eso se replique en el cielo, cuando el versículo está hablando de quienes son salvos. ¿Me explico? O sea, ¿quiénes son salvos? Los que tienen la llave. ¿Cuál es la llave? La confesión. En virtud de la confesión es que la gente se ata, si se quiere, en la tierra y tiene una réplica en el cielo. ¿Vale? Y si es que no tiene la llave, se desata y eso tiene réplica en el cielo. ¿Sí? Así de sencillo. En pocas palabras, solamente los que tengan la confesión, la genuina confesión del Señor de que Él es Dios, entran en el cielo, están atados. Y acuérdense que, como eso les decía, creo que en la Parashá Hanan o alguna de ellas, las que hace no mucho leímos de Deuteronomio, ahí decía, vosotros estáis vivos hoy, o estáis vivos hoy, todos los que os habéis pegado al Señor. Y eso le dice la nueva generación. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Se acuerdan que lo leímos? Hemos leído 4 años de eso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que dice eso? Todos los que están, ustedes que están vivos hoy, son los que se han pegado al Señor. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo. El Señor ya me tiene asido. Y por si acaso, yo también me aso, me amarro más. ¿Vale? Es a eso a lo que vamos. ¿Me explico? Natita. Como es, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Tal cual. Exacto. Ajá, el que permanece en mí. Exactamente. Hay que estar pegado, el que esté injertado. Miren que, como les digo, todos estos conceptos no son que aquí el Señor está diciendo por primera vez. Está dejándolo de otra manera, más explícito. Vale, porque a ver, preguntémonos una cosa. Tal vez esto faltó la anterior vez. Una pregunta. Por ejemplo, en el caso, y pongámonos en el caso hipotético. ¿Cómo una persona extranjera de cualquier pueblo, lo que sea, en la época de Abraham podía llegar a conocer al Dios de Abraham? ¿Cómo? ¿Y qué tenía que hacer para ser considerado de la misma creencia, religión, por decirle un nombre? ¿Qué tenía que hacer? Juntarse con Abraham. Exacto, juntarse con Abraham. ¿Me explico? Y tenía que de pronto circuncidarse. ¿Me explico? Y ya estuvo. Ahora, adelantemos un poquito el tiempo. ¿Qué tenía que hacer una persona, por ejemplo, en el desierto, en la época, en el desierto, cuando, como decía la hermana Mónica, salieron un montón de extranjeros junto con el pueblo de Israel?
¿Qué tenía que hacer un extranjero para ser parte del pueblo de Israel? Cumplir las normas del Señor le da. ¿Qué tenía que hacer? Exacto, cumplir las normas. ¿Qué más? Vivir, comunicar y confesar que es parte de ese pueblo. ¿Se acuerdan ustedes qué más tenía que hacer una persona? Y circuncidarse. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, ahí está la de Ruth, por ejemplo. Ruth no era una persona del pueblo. ¿Qué tuvo que hacer para llegar a ser parte del pueblo? Confesó, pero Dios era Exacto, Dios. confesar que Dios Confesar, era Dios, confesar. tal. Y además también Ujú. añadirse a la ley del momento. ¿Vale? Que lo del zapato, lo del voz y todo lo demás. ¿Me explico? Ahora, una pregunta. En la época del Señor Jesús, sabiendo que había tantas formas de acercarse al Dios de Israel, porque cada cual decía que era la legítima. Acuérdense, los fariseos decían que eran los originales, los saduceos lo propio, los decenios, los celotas, cada cual decían que ellos son la original. Ahora una pregunta, ¿cómo tenía que ser una persona en extranjero para decir que sí sirve al Dios de Israel en la época del Señor Jesús? Pregunta. Guardar los mandamientos. El que me ama, guarda mis No, mandamientos. pero en la época del Señor Jesús, o sea, en la época de los fariseos, en el contexto de fariseos, saduceos, decenios, todo eso. ¿Qué ve en el Señor? No, en la época de los fariseos, eso viene después. En la época, con los fariseos, o sea, imagínense, antes de que venga el Señor Jesús ya habían los fariseos. Ya, una persona, un egipcio, venía y decía, sí, yo me identifico con ustedes, ¿qué tengo que hacer para confesar que su Dios es mi Dios? ¿Qué tenía? Bautizarse, no sé. Sí, declarar públicamente, confesar que Ya, va por ahí. En pocas palabras, afiliarse a una de estas formas de pensamiento, pues. Porque dicho sea de paso, no todas tenían la misma forma de conversión. Los fariseos eran los que tenían el tema de circuncisión, bautizo, sacrificio y no sé cuántas cosas más. ¿Vale? Los saduceos tenían otra, los decenios tenían otra todavía. Y así. Y cada cual era una forma de practicar como se suele decir, la antigua religión de Israel. ¿Vale? Entonces, ahora fíjense, viene un judío que no tiene estudios, proclamando ser el Mesías, ¿vale? El Señor Jesús, que para nosotros es el Dios y todo lo demás, pero para la época era uno que no era de los oficiales. ¿Me explico? Y por eso es que es tan importante esta confesión, porque a la época, y es lo que después se enfrentan precisamente los apóstoles, con el tema de la circuncisión en Hechos 15 y todo lo demás. ¿Se acuerdan ustedes? Si no, vale la pena que lo revisen. ¿Vale? Entonces, o lo podemos revisar en un ratito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al momento que un extranjero, solamente por el hecho de decir, sí, yo confieso que el Señor Jesús es Dios y que Él murió por mis pecados y todo lo demás, como pasó en Hechos, que se convirtieron ahí, comenzaron a hablar y se convirtieron en un ratito como 3,000. Eso, para los ojos de las instituciones, de las formas, de las sectas que había en el momento, no era válido. Pues. No era válido. Me explico, pero aquí precisamente el Señor Jesús da en el clavo respecto de cómo considerar a alguien salvo. Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien es salvo? Porque se afilió a los fariseos, porque es bautista, porque es de la alianza, porque es testigo de Jehová, porque se afilió a alguna religión. No. ¿Por qué sabemos que alguien es salvo? Cuando confiesa, Porque confiesa que el Señor Jesús es Dios. es Dios. Y además vive de acuerdo a lo que Él enseñó. Así de sencillo. De eso habla este versículo. Fíjense que es muy profundo y cambia totalmente la perspectiva de lo que normalmente se suele decir de este versículo, como bien lo decía la hermana Mónica. Entonces, en últimas, no nos hagamos tanto problema por los verbos atar y desatar. Entendamos que lo que están hablando ahí es de quién es salvo y de cómo se sabe que alguien es salvo. Y de en virtud de quién alguien es salvo. ¿Vale? Alguien y nosotros somos salvos en virtud de que se nos ha sido revelado del Padre, de la plenitud de la deidad, que Yehoshua es el mismísimo Dios. ¿Se entiende? Eso es. ¿Vale? Y en virtud de esa confesión hemos sido atados, hemos sido pegados, adheridos, injertados
etcétera, a lo que al cielo, ¿sí? Que no es otra cosa que el Señor. ¿Se entiende? Y una persona que no tenga esto, pues ¿qué va a estar? Todo lo contrario, desarraigado, desinjertado, desatado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si hasta ahí estoy más claro. ¿Sí? ¿Fui más claro? ¿Se comprendió mejor? Sí, Josué, sí, sí, muy bien. Ahorita sí ya está súper claro. Ya, ok. Vale, perfecto. No sé Gracias. con todo gusto. No sé si queda alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿No? Vale. Entonces, fíjense. A ver. Y aquí precisamente va una cosa, ¿sí? Precisamente atado a esto. Porque no basta, digamos, o sea, más bien dicho, esto de confesar que sí, Jesús es Dios, que nosotros lo decimos así con mucha libertad, digamos, o sea, con mucha confianza, con mucha convicción, ¿no? Y demás. Esto en realidad conlleva muchas cosas por el mismísimo concepto de Mashiach. ¿Me explico? O sea, el concepto de Mashiach, la figura teológica llamada Mashiach, no es tan fácil de comprender. Y por eso es que les decía, ¿se acuerdan ustedes la anterior semana? Que a veces cuando se pregunta a las personas, a los hermanos a veces en las iglesias, ¿alguien sabe qué significa Cristo? Muy pocos saben. Y a lo mucho, lo que algunos llegan a decir es, sí, sí, Cristo significa el ungido. E incluso muchos en raíces hebreas llegan a eso. Es que Mashiach significa el ungido. Y alguno que estudian un poquito más dice, sí, porque es que se les ungía a los reyes, a los profetas, ¿no? A los sacerdotes también se les ungía, entonces por ahí va. Entonces es una figura que engloba las calidades de rey, profeta y sacerdote. Vale, estudié un poquito más, pero no es suficiente. ¿Saben qué? En últimas, también engloba la palabra Mashiach, ¿sí? Que es toda una figura, como les digo. O sea, fíjense, si vamos haciendo cuentas, es Dios mismo en persona que funge como sacerdote, como profeta, como rey, y que además tenía una característica importantísima que ahí el judaísmo ya no da, y es lo que viene a anunciar aquí, que iba a poner su vida por su pueblo. Vale, esa es la última, por así decirlo, una de las principales características de la figura teológica llamada Mashiach, llamada Cristo, ¿sí? ¿Vale? Eso es lo que en últimas hace de Cristo Cristo. Porque puede ser un profeta, puede ser un rey, puede ser sacerdote, un montón de cosas. Pero si no pone su vida por el pueblo, no es Mashiach. Y si no muere y resucita, ese no es Mashiach. No sé si se entiende. No sé si me voy haciendo entender. Por eso es que una vez que a Pedro le revela el Señor que Él es Dios, que Él es Cristo, enseguida les comienza a decir, es necesario que vaya y muera. Y eso les dice, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? A eso vamos. Entonces, como les digo, todo esto parte porque lastimosamente no se explicó mucho y no se ha ahondado mucho en el tema de comprender realmente qué es Mashiach. Y lastimosamente también, quienes se apegaron al lado judío se van a ver al Mesías, al Cristo, al Mashiach judío, que ese no muere. Y por eso es de falso. Es todavía más falso. O se pegaron al Mesías católico, que nada que ver, ¿vale? O se pegaron a algún Mesías, de algún Jesús, de algún otro lado, de alguna otra forma de comprender, que en cambio no comprenden la integralidad o la integridad de todo el concepto. Como les digo, es no solamente el ungido de Dios, es su cuerpo, es que viene en función de rey, de sacerdote, de profeta, y que además viene a poner su vida por el pueblo para después resucitar, y que además después viene por segunda vez. O sea, todo eso es del concepto de Mashiach. ¿Vale? Y aquí lo que apenas hemos visto es que sí, Jesús es Dios, ¿sí? Pero eso es apenas como decir la punta del iceberg. ¿Sí? Eso es la punta del iceberg. Debajo de todo eso hay un montón de cosas más que en realidad engloban el concepto de Mashiach, ¿sí? Que tal vez nosotros lo sabíamos, pero no lo teníamos como que bajo la misma categoría, ¿sí? ¿Vale? Entonces es como que si, por ejemplo, nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la escuela me acuerdo que nos enseñaban a clasificar a todos los animalitos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos un montón de insectos, me acuerdo, que eran de los más impactantes de ver, ¿no?
Entonces eran un montón de insectos, pero después dice, bueno, de todos estos, estas son las familias de los no sé cuánto, de los no sé cómo, de tales y tales y tales y tales. Vale. Entonces, de todos los animalitos, estos van acá, estos van acá, estos van acá, estos van acá. Entonces, lo mismo a veces pasa con nosotros. Seguramente hemos aprendido el concepto de Cristo, todo lo que hemos visto ahorita, ¿no es cierto? Pero no hemos aprendido así en orden, digamos. Entonces, por eso es que cuando ahorita de pronto comenzamos a decir todas estas cosas, resulta que nos, como que de pronto nos choquea y tal. Pero el asunto es este. Hemos aprendido que el Señor tenía que morir y resucitar. Hemos aprendido que Él era el profeta, que Él es rey, que Él es sacerdote. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces como que se lo tiene así como que por partes. Pero es momento también de que podamos ir integrando todo eso y ver la figura más completa. Y toda esa figura más completa se llama Mashiach. Se llama Cristo. Por eso es que el nombre completo o el nombre, digamos, íntegro debería ser siempre, no solo como decía Carmita, ¿no? Es que no solo decir Yehoshua, basta. Es que hay que decir con apellido. Yehoshua HaMashiach. Porque es el único. Y HaMashiach o Mashiach, ya sabemos ahora todo lo que implica. Y por eso es tan importante. Sí, no sé si hasta aquí me hice entender. ¿Vale? Entonces, fíjense. ¿Sí? Ahora bien, sí, si tenemos preguntas, con todo gusto. ¿Vale? Bien, si no, ¿qué les parece si leemos un poquito? ¿Vale? Entonces dice, Mateo 16, 21. ¿Sí? Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora se entiende. ¿Se dan cuenta? Entonces no solo basta con decir, sí, Jesús es Dios, hay que decir todo. Y esto para los judíos especialmente es algo que no es fácil de entender. De que Dios mismo venga aquí ya le suena raro. Y decir después que el mismo Dios iba a morir es totalmente incomprensible. Y por eso terminan negando que Jesús sea el Mesías. Porque para ellos el Mesías no muere. Sí me explico. Para el judío de la época, e incluso para el judío tradicional actual, el Mesías no muere. Y si muere, no es el Mesías. ¿Sí se entiende? Entonces, pero aquí precisamente el Señor le dice, sí, Mashiach tiene que morir, pero tiene que morir para resucitar. Esa es la diferencia. ¿Vale? Entonces dice el 22, ¿no? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vale, ahora, nada más quisiera, digamos, todo esto es un pasaje completo, digamos, es un episodio que va íntegro, ¿sí? El contexto que es, ¿vale? Para ver si lo vemos mejor con más detenimiento la siguiente semana y no ir corriendo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el contexto? Aquí el Señor les ha dicho, sí, ustedes son la iglesia, ustedes tienen la llave y todo lo que acabamos de decir. Y aquí lo que les tenía que seguir comentando el Señor es precisamente que Él tenía que morir. Y si ustedes se dan cuenta, y sería bueno si lo podemos revisar con más detenimiento para la siguiente semana, ¿vale? En el versículo del 24 al 28, resulta que ahí hay algunas palabras que se van repitiendo y que ahí en realidad está la clave, ¿no? Ahí está la seña, digamos, lo importante para poder comprender esta participación de Pedro. ¿Sí? Porque si no, y vale la pena solo dejarlo comentando por aquí. Aquí, efectivamente, hay una cosa que también se nos dice, ¿ok? Y es que, ¿qué más dicho? Usted ha dicho entre líneas, que a versículo seguido, ¿no es cierto?, de que Pedro mismo dice, sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí mismo Pedro, después le dice, Señor, ¿cómo vas a morir? Ten misericordia de ti, ¿cómo vas a morir? Y todo demás. Y el Señor le dice esto de apártate, Satanás.
¿De acuerdo? Entonces, primero esto nos dice precisamente que aunque a Pedro, como a todos nosotros, le fue revelado que Yehoshua es del Señor, es lo importante, le es necesario también entender que el Señor iba a morir. ¿Se entiende? O sea, es lo consecuente. No es suficiente, digamos, o en últimas. Si bien es, digamos, la llave para entrar al reino, que Yehoshua es Cristo, es Mashiach, eso debe ir de la mano de comprender que Mashiach debe morir, o sea, debía morir. ¿Se entiende? Si no, pasa lo de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, nada más para dejar encaminado para la siguiente semana. Normalmente de este versículo, de este pasaje de Pedro diciéndole, no, Señor, ¿cómo te vas a ir a morir? No seas así, no seas malito, apiádate de ti mismo, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Y en virtud de la respuesta del Señor que le dice, apártate de mí, Satanás, muchos llegaron a hablar de una suerte de posesión o alguna cosa por el estilo. Pero vale la pena decirlo que ahí no se está hablando nada de eso. No hay ninguna posesión ni ninguna cosa por el estilo, sino hay una simple... digamos, hay una enunciación, o más bien dicho, al igual que la anterior vez, cuando le dice, tú eres la piedra, ¿no? Y a ti, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya, así mismo, y no se está hablando a Pedro, aquí también no se le está hablando a Pedro, se le está hablando a lo que acaba de decir, a lo que acaba de decir el mismo Pedro, ¿no? Que le dice, no, Señor, ¿cómo vas a morir? O sea, si eres Cristo, no deberías morir. Y por eso es que a esa confesión el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque de hecho ahí está transliterado del arameo y vale la pena decirlo. ¿Sí? Satanás, la palabra, no es otra cosa, primero, que Satanás es la traducción al español, la transliteración al español de la palabra en arameo, Sataná. ¿Vale? ¿Qué significa o qué es Sataná? Pues Sataná tiene un equivalente en hebreo que es Hasatán. ¿Vale? ¿Y qué significa Hasatán? Hasatán no es otra cosa que digamos, sí, sustantivo propio que significa el adversario, el oponente. ¿Vale? Y que viene eso del verbo lesatén, ¿no? Que significa oponerse. ¿Sí? Ponerse al frente, hacerle con. ¿Sí? Oponerse. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa Satán. Aquí aparece eso, ¿sí? Y aparece con nombre definido, el adversario, ¿sí? El adversario. Y esto es precisamente el espíritu el ánimo del adversario, ¿sí? Negar que Cristo murió, y que es de hecho uno de los espíritus, de los ánimos, de las ideas que ha cegado al pueblo judío por milenios, ¿no? De decir que el Mesías no muere, que no ha venido, y por lo tanto, no, el suyo murió, ese es del chafa, dicen ellos, ¿no? Ese es cualquier cosa, ¿vale? Ese es el espíritu, digamos, del Satanás, esa es la proclamación del Satanás. El Mesías no muere, si es Mesías no tiene que morir, ¿vale? Y a esa confesión es que el Señor Jesús le dice, apártate de mí, y que de hecho no le dice apártate, no sé si alcanzamos a ver al menos este versículo, en el 23. Sí, en el 16-23, de pronto en alguna otra versión. ¿Qué dice? Que no sea la Reina Valera. 23. Sí. ¿Le tienen por ahí de pronto? Ya mismo. Ya. El 16-23, de pronto alguna otra versión que diga otra cosa. 16-23 dice así. No ve. Mas él, dándole la espalda, le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Me eres un tropiezo porque tú no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Aquí dice de esta manera. ¿Cómo dice? Pero Jesús se volvió y le dijo, detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. No piensas como Dios, sino como los hombres. Vale, muy bien. Entonces, fíjense, ahí esta frase, como dice en nuestra Reina Valera, apártate de mí, Satanás, que además, no sé si se pueda, pero creo que se podría leer de pronto al revés. A ver, le dice, volviéndose dijo a Pedro, a esa parte más bien dicho, esta que dice, quítate de delante de mí,
No dice así, dice como acaban de leer, ponte detrás mío, Detrás de mí, Satanás. ponte detrás de mí. Tú me harías tú. En esta versión, Josuecito dice algo interesante, mira. ¿Y cómo dice? Dice así, dice, Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Vale, no va por ahí. Ok, no va por ahí. Fíjense lo que dice, ¿vale? En esta, aquí hay que ponerle esto. Sí, dice, fíjense. La parte que dice, quítate delante de mí, realmente dice, ponte detrás de mí. Como realmente lo traducen ahí esos, ¿vale? Segundo, aquí hay una cuestión de mover comas, porque fíjense cómo se puede leer esto. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, ponte detrás mío. ¿Vale? Coma, Satanás me eres tropiezo. ¿Qué tal eso? ¿Cómo? Claro, cambia. ¿Cambio o no? Cambia. Porque solo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No. Le dijo a Pedro, al Pedro, ponte detrás mío. Y de ahí se refiere. O sea, yo te defiendo. O sea, quítate, o sea, ponte detrás. Ponte atrás, Pedro, Satanás, me eres tropiezo. No es a Pedro. No es al Pedro, Sí, en esta Biblia está con comas, sí. ¿no es cierto? Pero Jesús se volvió y le dijo, 2 puntos, detrás de mí, coma, Satanás, tú me harías tropezar. Ahí está, fíjense, para que vean que no me estoy inventando. No, entonces fíjense que, ¿por qué? Porque es que en el griego no hay mucho de esto de signos de puntuación, ni en el hebreo no hay signos de puntuación, comas, puntos, 2 puntos, no hay. Entonces le dijo a Pedro, ponte detrás mío, no es quítate, ponte detrás mío, Satanás, tú me eres tropiezo. ¿Ya? Natita. Creo que en este versículo nos pasa igual que lo que pasó con, perdón, con Jacob, cuando no es que estaba peleando con el ángel, sino Exacto. estaba, el ángel vino, el alba vino porque estaba en la maldad ahí. O sea, no es que peleaba con el ángel. Me parece que esas comitas también ahí hacen la diferencia. Precisamente. Muy bien, muy atenta, Natita, así es. Entonces, fíjense, para quedarnos en este versículo, ¿no? Y de ahí precisamente ponernos a pensar en lo que viene la siguiente semana. Entonces le dice, dijo a Pedro, ponte detrás mío. O sea, acá te defiendo, ¿no? Ponte detrás mío. Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira, dice, ¿no? Y ahí no dice no pones la mira. Dice, no piensas. Tú no piensas, dice, las cosas de Dios. No piensas como Dios, sino como Exacto. los hombres. Ahí está, no piensas, aparece. No dice no pones la mira. No piensas, no consideras. Y claro, el Satanás no considera las cosas de Dios, obviamente. En él no hay Ruach HaKodesh, no hay Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Vale? Esto es lo que dice. Satanás, tú no tienes la mente de Cristo, le está diciendo. ¿Se dan cuenta? Sino la de los hombres. Y que incluso esa parte de sino en la de los hombres puede estar añadida. ¿Sí? ¿Vale? Y de hecho, esa partícula me también podría estar añadida. Es decir, que podría leerse este versículo así. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ponte detrás de mí, coma, Satanás eres tropiezo, no me, sino Satanás eres tropiezo porque no pones no tienes el pensamiento en las cosas de Dios. Punto. Esa parte del me eres tropiezo, el me parece estar añadido y la última parte de si no en las cosas de los hombres también parece estar añadido. ¿Vale? Y el versículo no pierde sentido, más bien parece que se entiende mejor. Pedro, ponte detrás mío. Satanás, eres tropiezo porque no tienes la mente de Dios. Le está declarando lo que él es el adversario. Él es el adversario. Él es el tropiezo, él es el obstáculo. Entonces, eres tropiezo. Él es el que se opone, literalmente. Él es el que se opone a todo el pueblo de Dios. Pero ahí también entiendo, Josuecito, que Satanás utilizó la voz de Pedro para seguramente hacerle esa referencia, ¿verdad? Sí, precisamente. No hay, digamos, no queda mucha duda de eso.
Pero por eso le dice, Pedro, vente para acá, ya, métete. Es como cuando, no sé si ustedes han estado en estos altercados, a veces así, ¿no? Entonces a veces quiere aparecer alguien ahí, vos métete, se ponte acá. Ya, ya, la cosa es acá. O sea, déjame esto, soluciono yo. Entonces, por eso le dice, Pedro, ponte atrás. Pedro, vos mejor, vente atrás. Satanás, vos eres tropiezo. ¿Ya? Entonces, fíjense. Y de ahí lo demás que viene, Dios mediante, lo vemos la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué les ha parecido? Quizás tenemos alguna pregunta que quede. Una cosita quisiera añadir allí, ¿no? De esa autoridad que Dios da a la iglesia. Y que a veces nosotros como iglesia no lo utilizamos ¿cómo decir? En la forma y en la medida que Dios quiere. Porque acá dice en Efesios capítulo 1 y versículo 20, ves leyéndole desde arriba, quizás desde el 15, pero abajo más claro dice, del 19 dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está. Es decir, la iglesia que vive en obediencia a Dios, la iglesia que cumple la palabra de Dios, la iglesia que se deja guiar por el poder del Espíritu Santo, tiene un poder inmenso. Exacto. Tiene una autoridad inmensa. Pero desgraciadamente, como en el pueblo hebreo en su tiempo, sucedían dos cosas. El pueblo estaba fiel al Señor, cumplía sus mandamientos, Dios estaba en medio de él. Pero si el pueblo pecaba, ocurrían dos cosas. O Dios se iba, porque no puede cohabitar con el pecado, o los extinguía. Dios no puede cohabitar con el pecado. La iglesia, si vive en santidad y obediencia, tiene un poder tremendo que los seres, que digamos, ahora en este tiempo, que muchas veces hay carnalidad en la iglesia, ni siquiera lo sospecha. Y vive de desate de emociones, en desate de emociones, y no en el desate del poder de Dios en favor de su pueblo. Sí, entonces esto es importantísimo, porque acá dice, y dio, primero sometió el Señor bajo sus pies todo, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, la agencia del cielo es la iglesia aquí en la tierra. Así es. Vale. Entonces, no sé si queda alguna otra pregunta, si no, podríamos ir terminando. ¿Sí? Ok.